Voy a entonces comenzando por compartir esta pantalla un momentito. Como de costumbre, hermanos, cuando sientan que me detengo, por favor, avísenme. Esperamos en el Señor que todo fluya muy bien en esta mañana. Bueno, ahora sí, hermanos, buenos días. Que la gracia del Señor les acompañe hoy. A todos ustedes, permítame comenzar diciéndoles que a partir de hoy vamos a estar enseñando la primera carta de Juan, una carta muy conocida por todos nosotros, muy querida, porque la hemos estudiado en varias ocasiones, pero nunca la habíamos predicado como lo vamos a hacer a partir de hoy. Bien, así que hoy aquí abordo Primera de Juan es precisamente para que todos nosotros las palabras tal cual Juan las usa y podamos sacarle provecho entonces a esta primera carta, porque la vamos a combinar. Bien, en la pantalla usted tiene el capítulo 1 de esa carta como tal, ¿no? Vamos a hablar hoy acerca del versículo 1 que comienza aquí. ¿Verdad? Y termina en el versículo 4. Hoy vamos a estarnos concentrando en estos versículos, ¿ok? Del 1 al 4. Lo vamos a leer y luego voy a dejar de compartir pantalla porque sé que se puede poner lenta la transmisión, pero solo quiero que la lea conmigo. Dice así: lo que existía desde el principio, y por cierto, lo que usted vea en color rojo son los verbos importantes, así que usted va a poder prestar atención a esas palabritas rojas porque están resaltadas con la intención de que usted vea lo importante que son. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto. Damos testimonios y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Muy bien. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de esta porción de la Escritura, pero déjeme darle algunos datos importantes que van a poder permitirnos ponernos en el contexto del autor y, por supuesto, de quienes leyeron o recibieron esa carta por vez primera. Lo primero que debemos saber es que el apóstol Juan que se mete por mi micrófono, hermanos. No sé si a ustedes les está pasando que hay algún micrófono abierto allá para que por favor lo revisen. Ok, ya lo Bien, vamos a bien. revisar, pastor. Sí, gracias, mi hermano. Ok, bueno, como les decía, el apóstol Juan, que es el autor de esta carta o el escritor de esta carta, está escribiendo por allá por el año 90 o 95 después de Cristo. El apóstol Juan, también a veces conocido como el anciano Juan, tiene una edad avanzada ya. Su carrera de la fe, por decirlo de algún modo, puede acabarse en cualquier momento. De hecho, es el último de los apóstoles. Ya todos los discípulos
cercanos, digamos, del grupo de los 11 ya han muerto como mártires, solo queda Juan. Y seguramente para Juan las cosas no están saliendo como él las estaba esperando, porque resulta que la iglesia o las iglesias que estaban bajo su supervisión están enfrentando diferentes problemas. A veces pensamos que los problemas en la iglesia solo son o solo ocurren en la iglesia de nuestro tiempo, pero no, aquellas iglesias en los tiempos bíblicos ya estaban sufriendo de ciertos problemas. Por ejemplo, un ejemplo, ya en aquella época había orgullo y rivalidad que estaba afectando a la comunión de aquellas jóvenes iglesias. Por lo menos lo vemos en la tercera carta de Juan, no aquí, pero sí la vemos en la tercera carta, a un hombre llamado Diótrefes, que seguramente usted lo ha escuchado. Resulta ser que a Diótrefes le encantaba ser el primero, el centro de atención de la congregación. Además, no aceptaba los consejos del apóstol ni de ninguna autoridad instituida legítimamente por Dios. Y para colmo de males, estaba expulsando a los hermanos de la iglesia. Eso lo puede ver usted en los versículos 7 y 10 de la tercera carta. Así que aquí había un problema que cualquier pastor sabe lo sofocante que puede llegar a ser y lo desafiante que puede llegar a ser enfrentar este tipo de problemas. Pero personalmente pienso que había un mal mucho mayor que el de esta problemas de convivencia, ¿no? Resulta que hubo un grupo importante de personas dentro de la iglesia que un buen día decidieron irse porque estaban en desacuerdo con las doctrinas que el apóstol Juan estaba enseñando. ¿Usted piensa que eso es un problema nuevo de nuestra época? No, ya para aquella época estos problemas estaban desafiando a la iglesia. Y aunque eso verdaderamente era un problema, el problema se hacía mucho más grave cuando aquellos que se fueron decidieron volver a la iglesia con el propósito de engañar a los hermanos, de confundirlos y por supuesto de sacarlos de la iglesia. Es a este grupo de engañadores a los que Juan sin ninguna reserva los llama anticristos y mentirosos. Por cierto, aquellas personas que piensan que la iglesia debe permanecer unida por encima de la verdad, deberían leer con mucho cuidado esta epístola, porque no es verdad. Lo cierto es que el asunto doctrinal predominante por el cual estaban peleando tenía que ver con Cristo, específicamente con la naturaleza de Cristo. Y es con eso en mente que Juan escribe la carta que vamos a comenzar a estudiar en este momento, con la intención de poder debatir las falsas doctrinas o las herejías reinantes y con el interés de fortalecer y de animar a los hermanos, instruyéndoles con todo lo que un hermano debe saber sobre cómo es que debe lucir una verdadera vida cristiana a fin de que ellos no creyeran a todo espíritu, sino que los probaran, como dijo él en su capítulo 4, versículo 1, para ver si esos espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es probable que en aquella época muchos de los herejes que estaban volviendo tuvieran mucha elocuencia, tuvieran una personalidad carismática, atrayente y hasta un poder de convencimiento. Por lo tanto, los cristianos más inmaduros podían verse tentados a deslizarse hacia esas herejías. Y Juan aborda este tema y dice, no, ustedes no solo deben dejarse llevar por la forma en la que enseña o por las apariencias. Yo les voy a dar a ustedes todas las armas que necesitan para evaluar si esa vida es verdaderamente una vida cristiana o no. Y la razón por la que amamos tanto la carta de Primera de Juan es porque nos permite examinarnos a nosotros mismos primeramente, a ver si nosotros estamos en la verdadera fe.
Por lo tanto, si usted quiere saber si es o no es cristiano, le invitamos a que haga un examen riguroso de su vida a la luz de esta escritura o a la luz de esta carta. Muy bien. Ahora, dicho eso, vamos a recordar un poco más ese contexto. Ya sabemos que habían unos maestros que se habían ido y que estaban volviendo para arrastrar a los cristianos más débiles. Pero vamos a recordar cuál era el centro de aquellas enseñanzas heréticas. Y debemos recordar una herejía que se llamaba gnosticismo. Ya la mayoría la conocemos, ¿verdad? Era la herejía dominante y era más bien una mezcla, no era una religión, sino una mezcla de muchas doctrinas, de muchas religiones que convertían esto en lo que nosotros conocemos como el gnosticismo, ¿no? Lo cierto es que dentro del gnosticismo más dura que estaba golpeando o amenazando a la iglesia era una que se llamaba docetismo. Y esa corriente básicamente lo que enseñaba es que Jesucristo no podía ser humano y a la misma vez divino. Ellos apelaban al antiguo dilema filosófico de que la materia era mala y el espíritu era bueno, por lo tanto Dios no podía habitar un cuerpo. Ese era el principio fundamental por el cual ellos partían. Y la historia nos presenta a un muy conocido maestro llamado Cerinto, que quizás era el mejor o el mayor exponente de este tipo de doctrinas. De hecho, se nos cuenta un curioso anécdota, ¿verdad? Que experimentó un discípulo de Juan llamado Policarpo y dice que un día estaban camino a los baños públicos de Éfesos y estaba el apóstol Juan con su discípulo y entraron a bañarse. Y cuando vieron, o cuando el apóstol Juan vio que este Cerinto estaba bañándose en el lugar, dicen que el anciano Juan salió corriendo, gritando, diciendo, huyamos, no sea que el edificio se derrumbe en pedazos porque Cerinto, el enemigo de la verdad, está dentro. Así que había un ambiente tenso, no solamente en la iglesia, había un ambiente tenso en la cultura, en la sociedad. El apóstol amado, el discípulo amado, Juan, el mayor exponente del amor en el Nuevo Testamento, era un hombre que ardía de celo por la verdad y sabía que Cerinto era un terrible problema. De hecho, algunos llegan a decir que el anticristo para Juan era precisamente este enemigo de la verdad llamado Cerinto. Lo cierto es que hay un escritor de la historia cristiana llamado Ireneo que nos permite tener algunos datos curiosos sobre lo que Cerinto enseñaba. Por ejemplo, se nos dice esto, y voy a citar, ¿no?, el comentario de Ireneo. Dice, era un hombre educado en la sabiduría de los egipcios y enseñaba que el mundo no había sido hecho por el Dios primordial. Escuche eso. Sino por un cierto poder muy separado del mismo, es decir, del Dios primordial, ¿no? Y que estaba completamente enemistado con o distanciado de este Dios principal. Cerinto describía a Jesús como uno que había nacido de una virgen, perdón, no como uno que había nacido de una virgen, sino como hijo de José y María, según el curso natural de las generaciones humanas. Es decir, nació no de forma milagrosa, sino como cualquier otro humano. Solo que este era mucho más justo, mucho más prudente y mucho más sabio que cualquier otro hombre. Cerinto decía que después que Jesús fue bautizado en el río Jordán, el Espíritu de Cristo descendió sobre él en forma de paloma. Y es así como vino sobre este hombre llamado Jesús, el gobernante supremo. Y desde entonces Jesús, con Cristo adentro, comenzó a proclamar al Padre que nadie conocía y hizo muchos milagros. Pero al final, Cristo dejó a Jesús, ¿verdad? Después Jesús sufrió en la cruz y resucitó y todo eso, pero Cristo permanecía impasible por cuanto él era un ser espiritual y él no podía sufrir. Esta era la herejía que estaba enseñando Cerinto y tiene su grado de complejidad, espero no haberlo confundido, pero lo cierto es que en resumidas cuentas,
nuestro Cerinto había creado una doctrina sofisticada que era igual el gnosticismo de todos los tiempos, donde la materia era mala, el cuerpo era malo y donde el espíritu era bueno y por lo tanto no podían convivir. Ellos entendían que el Cristo era un ser celestial, pero no creían que hubiese convertido alguna vez en humano o hubiese sido humano. Así que ese es el contexto. Ya usted va a ver cómo Juan es audaz para desafiar todas estas herejías y vamos a comenzar a leer nuestra carta. Lo cierto, y antes de comenzar, permítame decirle cuál es el objetivo que nos estamos proponiendo con esta enseñanza. Número uno, vamos a equipar al creyente hoy para que sepa que la fe cristiana que un día hemos abrazado es una fe perfectamente razonable. Vamos a demostrar a través de la escritura que aquello que nos han enseñado que el evangélico es una persona de segunda categoría, que no puede pensar, que no puede opinar sobre los grandes asuntos de la vida como la economía, la política, la sociología, es completamente falso. Y tercero, vamos a equipar a los padres y a los jóvenes para que aprendan o comiencen, porque no puedo abarcar todo, ¿verdad? Pero para que comiencen a apoderarse de las armas poderosas en Dios para defender su fe, ayudar a los hijos que están en crisis, en dilemas de fe, que no saben en qué creer, que pueden estar condenando nuestra fe cristiana. Vamos a demostrar cómo nuestra fe es hermosa, pero también es perfectamente razonable y lógica. Muy bien. Así que vamos a dividir la carta en dos puntos. Lo primero es un punto general sobre el asunto de la carta. ¿Cuál es el asunto de toda esta epístola? Y luego vamos a ver el propósito que va a tener esta epístola. Esos van a ser nuestros dos grandes bloques de enseñanza esta mañana. Muy bien, los voy a dividir, pero se los iré diciendo en la medida en que vayamos avanzando. Lo primero que Juan comienza tratando su carta en el versículo 1 es el asunto de la carta. ¿Cuál es el asunto? Todo autor escribe con algo en mente. Cuando usted escribe un chat, cuando usted publica una imagen en Instagram o cuando usted escribe una novela, un cuento o un libro de literatura cualquiera, usted tiene en mente un propósito. Tiene un asunto el cual usted quiere anunciar, dar a conocer o quizás corregir, ¿verdad? Bueno, el apóstol Juan también tiene un asunto. Vamos a averiguar cuál es ese asunto. Primero, se destaca rápidamente que entre los asuntos que él quiere tratar está el asunto de Cristo. Cristo y su naturaleza es el asunto primario de esta carta y todo lo demás se deriva de eso. Así que vamos a entrar en esta materia. Vamos a ver la doble naturaleza de Jesucristo y vamos a ver cómo fue percibida, cómo fue entendida, cómo fue que, y lo pongo entre comillas, cómo fue que el apóstol Juan llega a estas conclusiones tan elevadas. Vamos a ver cómo Juan finalmente percibe la naturaleza doble de Cristo y cómo nosotros podemos descansar en ese fundamento. Lo primero que vemos en la carta es lo que existía desde el principio. Esas son las primeras palabras con las que él comienza su carta. Y ante un ambiente tan tenso como el que le acabo de explicar con Cerinto, estos herejes y todos estos maestros judaizantes que estaban trayendo problemas, sabemos que había un ambiente muy tenso en la iglesia. Y a partir de eso, algunos comentaristas piensan que la expresión lo que existía desde el principio, lo que Juan está haciendo con ella es contrastar la preeminencia del evangelio con respecto a todas las novedosas y mezcladas herejías que estaban surgiendo en ese momento. La expresión lo que existía desde el principio es como si Juan estuviera diciéndole, no hay nada novedoso en el evangelio que estamos enseñando. Lo que nosotros les anunciamos no proviene de nuestras propias ideas, sino que es el mensaje que siempre ha existido desde el comienzo, es el glorioso evangelio de Jesucristo. Y en verdad eso es muy cierto. Pero yo pienso que la expresión puede estar yendo mucho más profundo. Es decir, yo pienso que Juan puede tener en mente algo mucho más profundo que
que el origen del mensaje. Pienso que la expresión implica la naturaleza de Jesucristo. Y algunos autores, por supuesto, la mayoría coincide con este punto. Porque mira cómo Juan comienza su evangelio. Juan capítulo 1, versículo 1. Mire, en el principio existía el verbo. Note que usa la misma palabra principio y existía. Y añade esto. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Es decir, Juan en el evangelio que lleva su nombre abordó el comienzo o el prólogo de su libro destacando la realidad del verbo, destacando su preeminencia y la personalidad propia que tenía ese verbo. Y yo pienso que eso es lo que él está haciendo justamente en esta carta. Lo primero que todos los lectores de Juan tenían que tener en cuenta era que el verbo siempre había existido, lo que siempre ha existido. Que no se les olvide que a este Jesucristo que les voy a anunciar siempre ha existido. En otras palabras, el apóstol Juan lo que está haciendo es endosándole a la persona de Jesucristo la incomunicable virtud de la eternidad. Lo está proclamando Dios eterno con menos de 5 palabras. Está diciendo Jesucristo siempre ha existido. Él siempre ha existido. Así que los lectores tenían que entender que tanto Jesucristo como el mensaje de Jesucristo habían existido mucho antes o doctrinas sofisticadas, ya por Egipto o por Siria, ya el evangelio de Cristo se había escrito en los cielos. Ya Jesucristo era eternamente Dios, fundamento de toda la religión cristiana, que Jesucristo hombre también es el Dios eterno. Pero note algo, y aquí esto se pone sumamente fascinante. Juan no permite a sus lectores que ellos piensen por algún momento que las conclusiones a las que Juan está llegando son caprichosas. Juan se está cuidando de que los detractores de la fe cristiana no lleguen a pensar ni por un momento que lo que aquí tenemos es una religión irracional o caprichosa a la cual unos cuantos pescadores ignorantes, ¿verdad?, fueron convencidos por algún maestro itinerante. Él no deja ningún espacio para que eso suceda. Juan procede a explicar cómo todos sus sentidos humanos, incluyendo su razón, estuvieron involucrados en la comprensión, en la percepción, en el conocimiento de lo que siempre ha existido desde el principio, a saber, de la persona de Jesucristo, el Cristo divino. Eso es lo que él está haciendo aquí. Juan sabía que los enemigos del cristianismo de aquella época creían que Cristo era un ser divino, pero no aceptaban su naturaleza humana. Esa era la tesis de ellos. Por lo tanto, Juan está siendo bastante audaz para demostrar que el Cristo divino también fue humano, que tenía un cuerpo, que estaba constituido por una materia. Y eso es lo que Juan tiene en mente cuando dice lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. ¿Usted sabe lo que ha hecho Juan, hermano? Juan ha actuado como un científico. Juan lo que está haciendo en el lenguaje del siglo XXI es aplicar un método científico y lo digo con temor de ser malinterpretado. Bien, porque por supuesto la religión cristiana no es cualquier ciencia.
Pero lo que quiero decir es que Juan destaca aquí que él observó, que él analizó, que él indagó, como lo haría cualquier científico para llegar a una conclusión objetiva. La religión cristiana es objetiva. No se nos pide que creamos cualquier cosa. Nuestros hijos deben saber eso. Nosotros debemos trabajar arduamente, primero para aprender a pensar nosotros y luego para enseñar a pensar a nuestros hijos. Que invirtamos mucho tiempo en desarrollar un análisis crítico que nos han robado y que eduquemos a nuestros hijos para hacer también análisis crítico. Bien. Lo cierto es que Juan nos está enseñando hasta ahora, fíjese, en un versículo, que el verbo de vida, quien es Dios eterno, Jesucristo, se hizo hombre, se encarnó, se volvió un ser material. Y Juan nos enseña que lo hizo de tal manera que poseía todas las facultades de un ser humano. De hecho, Juan nos dice que se comunicó de una manera razonable y lógica. Por eso es que Juan dice lo que hemos oído. ¿Se da cuenta? Lo que hemos oído. El verbo oír que Juan usa significa escuchar con atención o oír para obedecer o para hacer caso. No fue una experiencia esotérica. No fue un ruido como un trueno que no se puede descifrar. Es que habló, es que enseñó, es que dio instrucciones lógicas y lo pude escuchar con mi oído. Pude entender lo que quiso decir. Eso es lo que Juan nos está diciendo aquí. ¿Se da cuenta? A diferencia del gnosticismo que promovía ese conocimiento esotérico e intuitivo, Juan nos enseña que el verbo de vida razonó, enseñó e instruyó como lo haría cualquier ser razonable. De hecho, Jesús, si usted lee los evangelios, jamás le pidió a sus seguidores que dieran un salto en el vacío por la fe. Nunca les pidió que violaran la naturaleza de su conciencia y de su razón. Dios habló de manera lógica y clara a través de Jesucristo y los apóstoles oyeron eso. Por eso digo, hermanos, quienes piensen que la religión cristiana es para gente de fe, es decir, gente irracional o ignorantes, lo confundieron todo. Y hay jóvenes en la universidad o jóvenes hijos de nosotros que están por ir a la universidad, que sus maestros ignorantes los van a hacer llegar a esa conclusión. Y en ese momento nosotros nos vamos a lamentar de no haber enseñado a nuestros hijos a desafiar el conocimiento de los que dicen ser sus maestros. Pero los que no tienen hijos están a tiempo. Y los que tienen hijos que todavía no están en la universidad están a tiempo. Sigamos en nuestro texto, porque Juan sigue diciéndoles que no hubo necesidad, no se requirió un tercer ojo, como algunas religiones místicas, ¿verdad? Un tercer ojo para ver al verbo de vida, sino que lo hemos visto con nuestros ojos. Vaya, alguna persona puede pensar, qué redundante. Lo que le faltó fue decir con los ojos de la cara. Pero señores, Juan no era que no sabía escribir. Es que Juan tiene algo en mente. Juan está derribando algo poderoso con estas palabras. Juan está ratificándole a sus lectores que lo que él les está enseñando y que ellos en su momento creyeron no es el producto de la reflexión o de la meditación de un espíritu profundo. No es el resultado elevado de un alma que busca los misterios del universo hasta que finalmente los encuentra. Él no está diciendo eso. Lo que él está diciendo es que él, junto a otro grupo de testigos, vieron al verbo de vida con los ojos de la cara, como se ve cualquier otro ser humano. No fue una experiencia
simplemente porque a partir de un diente que encontraron, crearon algo de la especie humana o un antepasado de los hombres. Eso es un salto de fe tremendo. Nuestra fe no es así. No se nos pide. Ustedes me dicen, hermanos. Pastor, quedó en la parte, ese se había ido, en donde hablaba específicamente de el párrafo de John Hill, empezaba ahí. No, no he llegado ahí, hermano. Ah, ok. Estás entonces en el lado de eso es algo decisivo, concluyente, demoledor en una cultura tan Ok, muy irracional bien, como la que listo. vivimos. Ok. Sí, que lo que les estoy diciendo es que el hecho de que Juan nos diga que ha visto al verbo de vida con los ojos de la cara es algo sumamente decisivo porque nos enseña que realmente lo que estamos creyendo es perfectamente racional. Y ahora quiero comentarles lo que John Hill comenta acerca de este versículo. Él dice que Juan vio con sus ojos las acciones comunes de la vida que hizo Jesús, como comer, beber, caminar, etcétera. También vieron muchos milagros. Lo vieron resucitar a los muertos, lo vieron limpiar a los leprosos, devolverle la vista a los ciegos, hacer andar a los cojos, hablar a los mudos y oír a los sordos. Y lo vieron transfigurado en el monte. Juan fue uno de los que estuvo presente en ese momento y vio su gloria, como también fue cuando lo vio colgado en la cruz, lo vio sangrando, lo vio jadeando, lo vio muriendo allí. También lo vieron después de su resurrección de entre los muertos. Se les mostró vivo y se les apareció 40 días. También lo vieron subir al cielo. Lo hemos mirado con nostalgia y atención una y otra vez y mil veces con el mayor placer y el mayor deleite, y lo conocieron perfectamente bien y pudieron describir exactamente su persona, su estatura, sus facciones y aún los rasgos de su cuerpo. Lo que estamos aquí viendo es que Juan, para John Hill, Juan es un testigo de primera mano. Cuando él dice lo que hemos visto con nuestros ojos, lo está haciendo con un compromiso con la verdad. En efecto, él vio con los ojos al verbo de vida encarnado. No es la religión que se inventaron unos 11 pescadores desempleados buscando cómo hacer algo de dinero o darse a conocer. Es que el verbo de vida se reveló y ellos lo vieron de forma razonable. Lo cierto es que Juan en su carta añade un par de cosas más. Note, lo hemos oído, lo hemos visto, pero Juan sigue ampliando su argumento. Él dice que lo hemos contemplado. ¿Ve? Lo hemos contemplado. Sí, como usted lo ve, hermano. No solamente lo escucharon y lo vieron, sino que lo contemplaron. Ahora, yo no quiero que usted piense que la expresión o la palabra contemplaron que usa Juan es la misma palabra que se usó en la Edad Media para hablar del estado contemplativo del alma. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Una cosa es la contemplación mística y otra cosa es la contemplación que Juan tiene en mente. De hecho, vamos a hablar un poco más de esto, ¿no? La palabra contemplado, ya Juan la ha usado en otro momento. De hecho, es la palabra griega teomai. En el Evangelio de Juan, vamos otra vez allá, en el primer capítulo, en el versículo 14, Juan dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Vimos es la misma palabra teomai, es decir, contemplado. ¿Se da cuenta? Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Así que tanto en el Evangelio de Juan como en la primera carta de Juan vemos este precioso verbo teomai que se puede traducir como contemplar,
cómo ver o cómo observar. Y de hecho, el verbo significa principalmente observar con atención. ¿Se da cuenta? Así que como un científico responsable observa atentamente el objeto que está estudiando, de la misma manera este apóstol le está diciendo a sus lectores que él, junto con otros hombres, han observado y analizado rigurosamente a ese verbo de vida, Jesucristo. Y tales observaciones les han permitido concluir que en efecto ese carpintero de Nazaret es quien dijo que era el Hijo de Dios, el verbo de Dios, el Dios encarnado. Hermano, que su fe cobre vigor, hermano. Que su fe cobre vigor. Porque no se nos está diciendo que creamos meramente en asuntos misteriosos. Juan está siendo demoledor con su argumento en la primera carta. Lo segundo que él añade, note, y yo quiero hacer recapitulación aquí. Número 1, lo que hemos oído. Número 2, lo que hemos visto. Número 3, lo que hemos analizado, lo que hemos observado. Y por último, él añade esto, lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Es decir, lo vimos, lo oímos y lo analizamos y lo tocamos con la mano. No era un fantasma, era de carne y hueso, lo tocamos. Lo que han palpado nuestras manos, y esto es cierto, hermano, esto no es una poesía, esto es verdad. Debieron ser incontables las veces que las manos de Juan tocaron el bendito cuerpo de Jesús, y eso es lo que Juan está transmitiendo aquí. De hecho, no solo las manos de Juan tocaron a Jesús, en la última cena su rostro se recostó del pecho de aquel maestro. Su amigo, el pescador Pedro, quizás también socio en el negocio, se tomó de la mano de Jesús cuando se estaba hundiendo en el mar. El mismo Tomás, recordarás cuando Tomás dijo que no creería hasta que no metiera el dedo en los orificios de los clavos y la mano completa en el costado. Jesús se le apareció y les dijo precisamente eso. Vamos, mete tu mano aquí, toca. Y no solamente Tomás, Lucas nos cuenta que la invitación Jesús se la hizo a todos los discípulos. El Señor se les apareció en Lucas 24:39 y les dijo, mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved. Por cierto, mirad y palpadme. Mirad y palpadme. Jesús está siendo enfático porque es la misma palabra griega, es el mismo verbo. Mirad y palpadme significa presten atención. Y además el verbo está en modo imperativo, significa que es una orden. ¿Se da cuenta? Jesús no estaba interesado en un grupo de fanáticos irracionales que cantaran coros sin saber a quién estaban siguiendo. Jesús se les apareció luego de su resurrección y les dijo, les ordeno que presten atención, porque yo soy el Señor de su razón. Ustedes tienen que amarme con todo el alma, pero también con toda la mente. Esa es la bendición de nuestra fe cristiana. No es ilógica, no es irracional. El cristiano no es un creyente de segunda categoría, no lo es. Así que en definitiva Jesús, o mejor dicho Juan, en este primer versículo nos está enseñando que el verbo de vida, Jesucristo, fue visto, oído, analizado y tocado. Y que no hay herejía sofisticada que pueda contra eso. Y que la conclusión a la que ellos llegaron al punto de todos morir por esa verdad es que ese Jesucristo en efecto es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Muy bien.
Pero Juan no solamente quiere llenarnos la mente con información y conceptos, él quiere llenarnos el alma. Este es el teólogo más profundo que hay. Él quiere ir directo al corazón nuestro y él comienza a desmenuzar el concepto de vida que este verbo tiene. Y entonces vemos una nota parentética, o sea, un paréntesis bastante grande, donde él define lo que es la vida del verbo. Vamos a leer ese paréntesis. Dice, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ese paréntesis es una definición. Él está definiendo de una manera muy bella la vida del verbo. Y él resalta tres aspectos que no podemos perder de vista. El primer aspecto es la clase de esta vida. Es la clase de vida que posee el verbo. Hay varios términos en griego para hablar de verbo, de vida, perdón, ¿verdad? Usted ya los ha escuchado conmigo. Por ejemplo, bio es un término griego de donde viene la palabra biografía o biología. Esa palabra griega se utiliza también para vida. Suge, que también se utiliza para psiquis o psicología, tiene que ver con otra clase de vida. Pero Juan no usa ni suge ni usa la palabra bio, sino utiliza la palabra zoe. Por cierto, si usted tiene alguna amistad que se llama Zoe, ese es un nombre muy lindo porque significa vida. Pero lo cierto es que siempre que Juan utiliza la palabra Zoe, lo hace para referirse a una clase de vida particular. Es la vida de Dios. La vida de Dios. Y esta es la clase de vida que el Verbo Jesucristo posee. No es la vida biológica que todos los hombres tienen, también la tuvo, pero no es esa. No es la vida de la mente, no es la vida de Dios. ¿Ok? Es la vida de Dios. Es una clase de vida especial, única y trascendente. Es la vida de Dios mismo y la posee Jesucristo. De hecho, no pase por alto el artículo la, ¿verdad? Él no dice que una vida se ha manifestado, sino la vida. Ese artículo nominativo ahí implica que esta vida es única. Nos lleva a pensar en una vida que es plena y total. Entonces no es una vida lo que Juan está hablando, es la vida. ¿Me está entendiendo? Es la vida, ¿no? Así como cuando usted llega, va a un restaurante, pide una pizza y luego usted comenta y dice, me comí la pizza. Usted está diciendo, era la pizza, es la mejor pizza que he probado, es la pizza de las pizzas. De hecho, es la pizza referente para las demás pizzas. Bueno, perdón el ejemplo, me encantan las pizzas, pero Juan lo que está diciendo aquí es que la vida, Él es la vida, Él es la plenitud de la vida, Él es la vida de Dios, ese es el verbo, esa es la vida que posee este Cristo al que ellos tocaron, vieron, oyeron y analizaron. Y por cierto, esa clase de vida solo está presente en Jesucristo. No puede ser hallada en ninguna otra parte. Esa es la idea que Juan tiene aquí. No estaba en los rituales del Antiguo Testamento, no estaba en las ceremonias, no estaba en las leyes, no estaba en los placeres que el hombre suele entregarse. No está allí. No está allí. La vida está en Cristo. Y este es el milagro que Juan nos manifiesta, que a pesar de que esa vida estaba oculta, que esa vida no se podía hallar en ninguna otra parte, nosotros la hemos visto. Eso es lo que él vuelve a repetir ahí. Nosotros la hemos visto, dice Juan, en la persona de Jesús. La vida plena de Dios ha irrumpido el curso mortal de la historia
humana y se ha dado a conocer. Y ese es el misterio que tenía fascinado a Juan. Y ese es el misterio que tenía fascinado a Pablo cuando le escribió a Timoteo y le dijo, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ese es el gran milagro, que esta vida que no estaba hallable en ninguna otra parte se ha dado a conocer. Se ha dado a conocer. Pero no solamente Juan nos habla de la clase de la vida, también nos habla del alcance de la vida. Mira lo que él continúa diciendo. Él dice, y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna. ¿Cuál es el alcance de esta vida? La eternidad. Eso es lo que él está enseñando aquí, que esta vida no tiene fin. Es plena, es trascendente, es una vida sin fin. No está suscrita a las condiciones temporales de cualquier otra vida. No está sometida a la corrupción de la carne. No está sometida o expuesta a la muerte, a la enfermedad, al deterioro, al desvanecimiento, a la corrupción. No, Señor, el que se apropia de esta vida por fe en Jesucristo, la tiene eternamente, la comienza a disfrutar en esta vida y más allá de esta vida. Y eso no es un salto al vacío, eso no es una doctrina irracional. Vemos el argumento de Juan y ese es el resultado de lo que él ha visto, oído, escuchado y tocado. Esto es real, por eso él estaba fascinado con el evangelio de Cristo. Y no solamente el alcance y la clase, Juan nos habla de la calidad de esta vida. Esto es fascinante. Yo no sé si la pluma de Juan estaría temblando en este momento, pero mi corazón no puede sino saltar de gozo cuando llego a esta parte, porque él dice esto, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Eso es lo que está en el paréntesis, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Es eterna. Ese es su alcance, pero esta es su calidad. Estaba con el Padre. Y quiero que preste atención en esa palabra con. Porque para nosotros con significa compañía, pero en griego tiene otra implicación. Es la preposición pros y se puede traducir mucho mejor con junto a o cara a cara con. Es decir, estaba tan cerca y tan cerca de Dios que es como si estuviera cara a cara con Dios. Así como cuando dos esposos amantes están uno frente al otro, cara a cara, el uno del otro, deleitándose el uno por el otro, de la misma manera, esta vida que Jesucristo posee está con el Padre. Jesucristo está cara a cara con el Padre y esa es la vida que Él comparte porque la posee. La posee. Así que mis queridos hermanos, hasta aquí hemos aprendido que el verbo de vida es un mensaje, por supuesto, pero también es una persona. Jesucristo. Está en Él esta vida y solo en Él. Y la comparte para todos aquellos que se apropian de ella por la fe en Él. Ahora, muy bien. Lo otro que vemos aquí, ya terminando esta parte de la carta, es que Juan nos dice cuál es el propósito que él tiene con todo esto. Como dije, no es solamente para que usted llene su mente de conceptos, él va al alma. De hecho, si usted ha seguido conmigo la doctrina que he enseñado esta mañana, usted no puede experimentar otra cosa sino gozo. Dígame, hermano, ¿hay alguien, yo los estoy viendo por aquí, ¿hay alguien que haya experimentado gozo con lo que yo acabo de decir? ¿Que haya sentido algún regocijo en su alma? ¿Puede levantar su mano en este momento? Solo para saber, sea sincero conmigo. ¿Hay alguien, sí, verdad, que haya experimentado
Gozo, ok, ya vi las manos levantadas. Muy bien. Bueno, mira el propósito de Juan. Él les dice, os proclamamos también a vosotros todo lo que hemos visto y oído y todo lo que hemos tocado referente al verbo, los proclamamos también a vosotros para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Este es el primer propósito, comunión, compañerismo. Este compañerismo es como vertical y horizontal, ¿verdad? Juan quiere que ustedes, los lectores, tengan comunión con ustedes, un compañerismo íntimo, ¿verdad? Un frente de causa, un frente unido, ¿verdad? Allí, en la verdad, el único vínculo que mantiene unido a las personas de la verdad, Cristo. Que se mantengan en comunión y que gocen de todos los beneficios de la comunión, pero que también tengan comunión a través del Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo. Y note los términos Padre e Hijo, porque esto implica familia. Él no dijo con el Dios creador y con el Señor Jesucristo. Él dijo con el Padre y con el Hijo. Esto es una invitación a la familia de Dios. Esto es una invitación a la membresía de Dios y a todos sus beneficios. De hecho, voy a volver a comentar a John Hill. Él dice, verdaderamente nuestra comunión es con el Padre de Cristo, el Dios del pacto y Padre de su pueblo, y que tiene con él cuando bajo la influencia y el testimonio del espíritu de adopción puede en la fuerza de la fe llamarlo su Padre, acercarse a él a través de Jesucristo y ser complacidos con su presencia y con los descubrimientos de su amor. Ese es el compañerismo. Y con su Hijo Jesucristo, estando unidos con él, se hacen partícipes de él y de sus bendiciones, reciben de su plenitud y gracia sobre gracia, son admitidos a una intimidad familiar con él, son llevados a sus cámaras de retiro secreto, son llevados a su casa de banquete, donde su estandarte sobre ellos no es otro que el amor, y donde él cena con ellos y ellos con él. Y a esta comunión son todos llamados por la gracia de Dios a través del Evangelio, como también teniendo comunión con el Espíritu bendito de Cristo, el Espíritu Santo. Esto es lo que Juan tiene en mente. Es el Evangelio puro. Es que usted debe comprender que no hay otra vida fuera de Cristo y que por la fe usted se puede apropiar de esa vida y se puede apropiar además de todas las bendiciones que ofrece esa vida, entre ellas el ser parte de la familia de Dios. Y el segundo propósito lo vemos ya en la última cláusula. Dice, os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. ¿Se da cuenta? Para que nuestro gozo sea completo. Bueno, lo logró. Juan, lo lograste porque al leer tus palabras y a entender tus palabras, nuestro corazón se llenó de gozo. Y Juan usa unas palabras aquí como pleroma, es como el pleroma del gozo, es como la plenitud del gozo. Es decir, lo que Juan tiene en mente no es una alegría carnal, como cuando alguien se gana la lotería, ¿verdad? O cuando alguien recibe un ascenso. No, no es esa alegría. Eso es la plenitud del regocijo. Es la plenitud del gozo, esa que sobrepasa toda circunstancia, toda realidad y que se mantiene inalterable. Ese gozo es el que Juan quiere darle a sus lectores en estas primeras líneas. Mi hermano, ya con esto hemos terminado la explicación de la carta. Muy bien. Así que ahora la pregunta que nos surge es, bien, ¿y ahora cómo yo puedo aplicar esto a mi vida diaria? Traje 4 aplicaciones, pero realmente quiero que hablemos de estas, hermanos. Y quiero que de verdad lo hagamos juntos. De hecho, tal vez pueda sentirse en este momento un poco
cargado con toda la información que he recibido. Es probable, espero que no, pero es probable. Así que yo voy a darle unos segundos allí a usted para que usted descanse un poco su mente y me preste atención a esta segunda parte que es fundamental. Vamos a tomarnos un minuto. De hecho, va a orarle al Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra, por haber preservado a lo largo del tiempo esta carta. Gracias porque nos has impulsado a estudiarla y a conocerla. Gracias, mi Señor. Pero la pregunta que ahora nos surge esta mañana es cómo yo voy a aplicar mi vida o cómo yo voy a aplicar estas verdades a mi vida. Cómo la ama de casa que me está escuchando, cómo la abuelita o el abuelito que me oye, el joven, el niño, el empresario, el trabajador, el estudiante universitario, puede aplicar estas verdades a su vida, Señor. Por favor, dirígenos porque no solo queremos ser hacedores, también queremos ser oidores, sino que también queremos ser hacedores de tu palabra. Bendito es tu nombre, Señor. Bendito es tu nombre. Bendito eres. De hecho, me gustaría hacerles esta pregunta, hermano. ¿De qué manera usted hoy puede aplicar esta enseñanza a su vida? No va a poder tomar un micrófono y responderme ahora, pero piense por un momento lo que el pastor ha enseñado hoy, lo que su Biblia, lo que la Biblia nos enseña hoy. ¿De qué manera lo puedo incorporar? ¿Qué me llevo hoy? ¿Qué me sirve todo esto? ¿Qué piensa? Piense por un momento. Permítame traerles algunas aplicaciones ahora. Lo primero que yo veo que esto impacta la vida de cualquiera es en una comunión, en una adoración más profunda y más llena de gratitud. Se lo explico. Número uno, Juan nos dice que Jesucristo siempre ha existido. Así comenzó, ¿verdad? Pero la pregunta profunda aquí sería, ¿cómo es que siempre ha existido? Es decir, ¿cómo ha sido esa existencia? Piense por un momento conmigo, en la eternidad donde Él existe y donde siempre ha existido, no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay engaño, no hay traición, no hay enfermedad, no hay lágrimas, no hay nada malo. El mal no existe. Como Juan nos enseña, Él estuvo o está cara a cara con Dios. Nosotros sabemos que entre más cerca se está de Dios, más alejado se está de todas aquellas cosas malas que acabo de mencionar y más cerca de la felicidad perfecta y plena. Es la belleza, es la santidad, es la justicia lo que reina allí, ¿verdad? Allí estaba y está Jesucristo. De hecho, esto se explica muy bien en el libro de los Proverbios, cuando Salomón personifica la vida de Cristo en la sabiduría y leemos en el Proverbio 8 que dice que el Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Desde la eternidad fue establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Yo estaba entonces junto a él
como arquitecto, y era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia. ¿Ves estos verbos? Regocijarme, deleitarme. Bueno, delicia no es el verbo aquí, pero se da cuenta cómo en la eternidad Jesús solo conocía delicia y regocijo. Ahora notamos que todas esas cosas el Señor las tuvo por menos, las abandonó para venir al mundo caracterizado por la injusticia, por el pecado, por la miseria, por la enfermedad y por la muerte, para venir a salvarnos. Si nosotros leemos con cuidado los evangelios, vemos a Jesús muchas veces bajo angustia, muchas veces bajo tentación, muchas veces bajo persecución, unas tantas veces llorando, pero jamás lo vemos riendo. No hay ningún versículo explícitamente que nos diga, y Jesús rió. No, de hecho es conocido como el varón de dolores. Pero ¿qué fue lo que llevó a Cristo a dejar toda esa excelencia en la que siempre ha existido por venir a vivir en el mundo de los hombres? Su pueblo. Usted y yo, por quienes Él murió en la cruz del Calvario. Me pregunto si es demasiado pedir que en gratitud a este precioso regalo, usted y yo entreguemos lo que nos resta de vida. ¿Acaso no nos acusa nuestra conciencia al contemplar el sacrificio y la vida ligera? O mejor dicho, al contemplar la vida sin sacrificio y tan ligera que nosotros queremos llevar hoy. ¿No deberíamos unir nuestras voces a la del apóstol Pablo y decir, con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí? Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No deberíamos entregar nuestra vida. No deberíamos no escatimar ningún sacrificio para Él. Yo pienso que sí. El alma que entiende lo que Cristo dejó por venir a salvarnos, necesariamente se debe entregar a Él en gratitud, en obediencia y en adoración. Eso lo aprendemos en este texto. Número 2. Como ya dijimos, en los días de Juan, la naturaleza humana de Cristo era rechazada, ¿verdad? No la aceptaban. Y Juan la enseñó enfáticamente, pero la pregunta sería, ¿cómo esa doctrina es relevante para la vida suya y mía hoy? Porque nosotros sabemos que el Jesús histórico existió, nosotros sabemos que fue humano. Tal vez en estos días lo más complicado no sea entender su naturaleza humana, sino la divina. Pero ¿cómo es que la naturaleza humana de Cristo hoy llena mi alma e impacta mi vida? Número 1, porque nos da esperanza. Y número 2, porque nos da consuelo. ¿En qué sentido nos da esperanza? Nos da esperanza en el sentido que ese Jesús hombre resucitó como primicia por todos nosotros y que Él resucitó con un cuerpo glorificado y que hoy se mantiene en el cielo con ese cuerpo glorificado. Por lo tanto, nosotros tenemos la esperanza que estos dolores, que estas enfermedades, que este deterioro que hoy pueden invadir nuestra vida, un día terminarán y que podremos adorar y servir al Señor sin las limitaciones de un cuerpo corrupto, sino que tendremos un cuerpo de gloria. Maravilloso. Y el consuelo es porque entendemos que este Jesús humano sufrió como nosotros, lloró como nosotros, se angustió como nosotros y fue tentado por todo como nosotros. Por lo tanto, el consuelo que recibimos y la identificación que tenemos con
nuestro Señor y sacerdote, no es solamente por su omnisciencia, sino por el cálido y tierno amor que tiene al identificarse con cada una de nuestras dolencias. ¿Estás triste? ¿Estás deprimido? ¿Estás angustiado? No es solamente que Jesús lo sabe, es que Jesús siente lo que tú sientes, porque también fue humano y es humano como tú. Y aquí quiero, de alguna manera, abordar otra aplicación. Quiero dejar muy en claro, hermanos, que nuestra fe cristiana es perfectamente razonable. En ocasiones es más allá de razonable, pero nunca, nunca es irracional. Es decir, en la fe cristiana tenemos misterios, pero no son irracionales. Y yo quiero hacer énfasis en esto porque estamos viviendo tiempos donde la palabra ciencia ha venido a tomarse como sinónimo de objetividad y de racionalidad. Y en ese sentido, la cultura de hoy piensa que todo lo que no es científicamente comprobado no es razonable. Pero si consideramos la ciencia como el estudio de algún fenómeno a través de un método científico estructurado, partiendo de la observación y de la experimentación, entonces nosotros podríamos concluir a partir de lo que Juan nos dijo, que la fe cristiana es científica. De hecho, voy más allá. El cristianismo tiene que ser la madre de las ciencias. No solo ciencia, la madre de las ciencias, de la cual se deriva todas las ciencias, porque el objeto que nosotros estudiamos es perfecto, es increado. De hecho, no llegamos a resultados por medios empíricos, sino por medio revelado. Él se dio a conocer, el creador se dio a conocer. Entonces no piense que el cristiano está allá afuera entre la fe y la razón debatiéndose. No piense usted que cuando Jesús lo llamó a seguirle, le pidió que dejara el cerebro en la iglesia donde usted lo aceptó. No, señores, no, no es el caso. Yo quiero llamar su atención a esto, porque nos han bombardeado tanto con la idea de que los cristianos somos ciudadanos o personas de segunda clase. Se nos ha relegado al plano de lo religioso. Nos han dicho que no tenemos nada que opinar en el mundo de la política, de la economía, de las ciencias, de las artes, de la educación. Se nos ha dicho que a nuestros hijos, bueno, que lo enseñemos a amamantar, que lo enseñemos a caminar, que los enseñemos a balbucear y a masticar, pero que la educación la defina el Estado o la definan las instituciones, porque no tenemos la capacidad para eso. Se nos ha dicho que no tenemos la capacidad de decidir el rumbo de nuestras naciones, que a nosotros los religiosos eso no nos compete, que no tenemos nada que opinar con respecto a la medicina o a las bellas artes o a la arquitectura o al negocio o a la tecnología. Se nos ha dicho que a los cristianos se nos deje con nuestras iglesias los domingos y con nuestros cantos y rezos, pero que en el terreno de la razón nada tenemos que aportar y nada tenemos que contribuir. Pero yo déjeme decirle esto, eso no es cierto, eso es falso. Porque el pacto que Dios ha hecho con nosotros en Cristo implica un pacto de conocimiento también. Porque ¿dónde están escondidas todas las riquezas del conocimiento y la sabiduría si no es en Cristo? ¿Cuál es el principio fundamental del conocimiento si no es el temor a Dios? Por lo tanto, una sociedad que se aleja del pacto, una sociedad que se aleja de Dios, que no considera a Cristo, no puede conocer como debiera, no sabe lo que debe saber. Somos nosotros la luz del mundo. Somos nosotros la sal de la tierra. Es el cristiano el que verdaderamente ha encontrado en Cristo el eslabón perdido de la ciencia.
Somos nosotros los únicos que tenemos la capacidad de unificar todo el conocimiento, de unir todas las empresas de la vida de una manera consistente. Nuestros hijos tienen que saber eso. Nosotros tenemos que saber eso. Tenemos mucho que aportar a nuestra sociedad, a nuestra cultura. Tenemos mucho que darle a esta vida. Tenemos un mandato cultural que ha sido vigorizado y renovado en Cristo. La gente afuera de la iglesia conoce cosas, pero las conoce de manera oscura, en fragmentos. Duran toda su vida estudiando una célula, duran toda su vida estudiando un nanoátomo, una partícula miniatura, le dedican todo su intelecto a eso, pero no saben cómo unificarlo con el resto de la vida. No saben el impacto que esto tiene en la política, en la económica o en la trascendencia del ser humano. No tienen la capacidad. El mundo perdió todo interés por el conocimiento universal, por la causa primaria que es Dios. No saben qué hacer. El mundo está tienta. Hay tanta ignorancia que ya los hombres han perdido los conocimientos más elementales de la vida. Ya no saben si son hombres o si son mujeres. Están tan confundidos. Pero es cierto, nosotros tenemos la verdad. Nosotros tenemos a Cristo. Nunca olvide eso. Cuando el Señor nos salva y nos restaura, hermanos, a la imagen de Dios, Él no nos sienta en una silla y nos manda con 2 ángeles al cielo. Él nos deja en este mundo porque se nos ha encomendado una tarea. El antiguo mandamiento de sed fecundos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todo ser viviente que se mueva sobre la tierra, no ha claudicado. Al contrario, cuando llegamos a Cristo, ese mandamiento es vigorizado y llevado al estado original. El cristiano tiene la mente de Cristo, la imagen de Cristo para dominar la tierra para la gloria de Dios. El cristiano tiene armas poderosas en Dios para llevar cautivo todo argumento, todo pensamiento que se levante en contra del conocimiento de Dios. El mandato no es abandonar el mundo, no es escondernos en nuestros templos hasta que Cristo vuelva, sino ir con la libertad que tenemos como hijos de Dios y dominar cada departamento de la vida, cada área del saber y someterla a la total obediencia de Cristo y reclamar el señorío cósmico de Cristo a todos los hombres. Date cuenta quién está dirigiendo tu matrimonio, quién está dirigiendo la educación de tus hijos, quién está dirigiendo tu negocio o lo que sea que hagas, quién la está dirigiendo. Si no eres tú, si no es la palabra de Dios, otro lo está haciendo por ti. Debemos reclamar la gloria de Dios en todo lo que compete a nuestra realidad. Si eres una ama de casa, si eres una abuela, si eres un abuelo, si eres un empresario, si eres un científico, si eres un artista, lo que sea, debes trabajar audazmente para reclamar para la gloria de Cristo todas las áreas de tu realidad. Debemos estar obsesionados con la pregunta: ¿de qué manera puedo ejercer dominio sobre todas las áreas de mi vida para traer la gloria a un Cristo que está gritando desde el cielo: es mío, me pertenece? Hoy hemos aprendido que nuestra fe es una fe que piensa, que razona. Juan ha demostrado en su carta que lo que enseña, él verdaderamente lo ha comprobado, lo ha experimentado por su propia experiencia. Él es un testigo ocular de aquello que nos está enseñando. Quienes piensen que el cristianismo es una religión para mentes débiles, se confundió. Y por eso nosotros estamos aquí como iglesia, levantando la bandera de la reforma, demostrando que el protestantismo antiguo, que el evangelicalismo antiguo sacudió el mundo y lo volverá a hacer.
Ese es nuestro compromiso. Hoy parecemos una iglesia pequeña o insignificante. No hay problema, porque nuestras ideas ni son pequeñas ni son insignificantes. Algunos pueden decir, pero son jóvenes, puros jóvenes entusiastas que no pasan de 40 años. Y sí es cierto, no pasan de 40 años la mayoría de nosotros, pero nuestras ideas y nuestras doctrinas han prevalecido por más de 2000 de años. Han aplastado los más grandes imperios, han sepultado a todos los césares y lo hará una vez más. Comprométase con la fe, comprométase con el cristianismo. No hay otra esperanza. Nuestro planeta, y todos los estamos viendo, está cayendo en un letargo y una oscuridad terrible, y la iglesia tiene el poder para levantarla, para levantarse para la gloria de Dios. Y por último, mis queridos hermanos, gracias por su tiempo, por prestarme su mente. Por último, quiero dejar por último la aplicación evangélica, por supuesto. No es que la anterior no era evangélica, pero este tiene que ver con el mensaje del evangelio. Quiero hablarle a aquellos que quizás han escuchado esto por primera vez, que quizás nunca han asistido a una iglesia cristiana, no sé. Yo quiero decir esto: el verbo de vida es tanto un mensaje que se proclama como una persona que está viva, Jesucristo. El mensaje es el siguiente: a causa del pecado del hombre, el mundo fue condenado a muerte. Fue condenado a muerte. No estamos esperando un veredicto. No estamos sentados esperando que el juez sentencie. Ya la sentencia fue dada. Se ha declarado culpable a la humanidad y el pago es la muerte. El mismo día que Adán desobedeció a Dios, la sentencia comenzó a cumplirse. Se está cumpliendo en todos los seres humanos. Comenzó con la muerte espiritual del hombre en esta vida y se consume en el infierno eterno en la vida venidera. Pero Dios, que es grande en misericordia y amor, a través de Jesucristo, manifestó la vida eterna. Ahora en Jesucristo Dios se ha propuesto a reconciliar a los hombres con Él. Y lo que estamos haciendo de parte de Dios es pidiéndoles que confíen en Jesucristo como su único Señor y como su único Salvador. Que usted entregue su vida a Él. Que usted entienda que ha pecado, que ha desobedecido, que ha defraudado, ofendido a Dios y ofendido a Dios, y que merece la condena. Pero que este Dios, que es grande en misericordia y grande en amor, ha enviado a su Hijo. Por favor, abandone su estilo de vida pecaminoso y entréguese a Cristo, corra a Él, porque de lo contrario lo único que le queda es esperar que esta sentencia final se consuma y usted vaya al infierno eterno. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga esta mañana. Padre, te doy gracias, te doy gloria y honra por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a aplicar estas verdades a nuestra vida. Perdónanos por no ser sal y luz en nuestro entorno. Ayúdanos a partir de hoy a serlos. En el bendito nombre de Jesús. Hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Salvador y Señor Jesucristo les acompañe. Que ustedes tengan una semana de bendición. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, les brinde paz. Ustedes crezcan en santidad y vayan y proclamen esta fe. Vayan y vivan este evangelio. Vayan y hablen en sus contextos y vean por ustedes mismos como el cristianismo, como el evangelio es la única esperanza para la humanidad perdida. Dios les bendiga.